Vamos a estudiar la siguiente función ramificada. Bien, una función ramificada es aquella función que está formada por más de una función y cada función está definida en un intervalo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el dominio de la función. El dominio de la función f serían todos los x pertenecientes al primer intervalo unido con el segundo intervalo unido con el tercer intervalo. Entonces veamos el primer intervalo. El primer intervalo es x menores o iguales que 0. Si x es menor o igual que 0, tomamos una recta real, ubicamos el 0. Aquí tenemos el 0 y dice que son menores que 0. El menor que 0 es menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, que iría desde aquí hacia la izquierda. Y esto corresponde a los x menores o iguales que 0. Es decir, que esto equivale a los x pertenecientes al intervalo que va desde menos infinito hasta 0 cerrado. Cerrado porque acá se incluye al 0. Veamos el segundo intervalo. X mayores que 0, pero menores que 1. Notemos que esto es un intervalo entre 0 y 1. Si ubicamos el 1 por acá, entre 0 y 1 sería en 0 abierto, en 1 abierto y los números que están entre los dos, que serían estos que están acá. Es decir, estos son los x pertenecientes al intervalo que va desde 0 hasta 1. En ambos casos la condición es estricta, o sea, no se incluyen los valores en los límites. Vamos al tercer caso. El tercer caso es para x mayores que 2. X mayores que 2. Si ubicamos el 2 acá, decimos mayores que 2. Si aquí está el 2, mayores que 2 sería el 3, el 4, el 5. Iría desde 2 y hacia la derecha. Todos estos valores que están acá. Notemos que acá la condición es estricta, es decir, que no se incluye al 2. Por lo tanto, el intervalo lo denotamos como x perteneciente al intervalo que va desde 2 abierto hasta más infinito. El número que está más a la derecha sería más infinito. Por lo tanto, el dominio de la función a trozo sería la unión de esos tres intervalos. Partiría desde menos infinito llegaríamos hasta 0, pero en 0 se incluye, si un intervalo lo incluye y el otro no, se incluye el valor. Y lo unimos hasta 1, y el valor de 1 es abierto porque no lo incluye. Abierto acá. Y después saltamos hasta 2. Unimos desde 2 hasta más infinito. Y esto corresponde al dominio de la función a trozo. Cualquier valor que esté fuera de este intervalo, la función no lo satisface, o sea, no existe valor. Por ejemplo, un valor que no esté dentro de ese intervalo es la función evaluada en 3 medios. F de 3 medios no existe. 3 medios es igual a 1.5, que sería un valor como por acá. No pertenece al dominio. Vamos a estudiar ahora la función. La función a trozos se estudia por parte. Cada intervalo define una función. Si tomamos el primer intervalo era para x menores o iguales que 0, que ya definimos que eso era x perteneciente al intervalo que va desde menos infinito hasta 0 cerrado. Si nosotros trabajamos solamente en ese intervalo, dice que la función vale menos x cuadrado más 2. Entonces, f de x es igual a menos x cuadrado más 2, que corresponde a una función cuadrática. Una función cuadrática donde a es igual a menos 1, b es igual a 0 y c es igual
a 2. Para estudiar la función cuadrática basta con primero determinar el vértice. El valor de x en el vértice es menos b sobre 2a. Por lo tanto, x del vértice sería menos 0 sobre 2 por 1. Y por supuesto que esto nos da 0. Ya tenemos el valor de x del vértice. Para hallar el valor de y, basta con sustituir en la función. Por lo tanto, la función evaluada en 0 sería igual a menos 0 al cuadrado más 2, y esto nos da f de 0 es igual a 2. Definimos que nuestro vértice está en el punto 0, 2. El punto 0, 2 está acá. Estamos acá. Aquí tendríamos el vértice. Bien. El valor de a es igual a menos 1. Cuando a es menor que 0 significa que la parábola abre hacia abajo. Vamos a tener algo como esto. Pero ¿qué ocurre? A nosotros solamente nos interesa el intervalo que está entre menos infinito y 0. Es decir, que esta parte de la parábola no es de nuestro interés. Así que lo vamos a borrar. Y así más o menos debe dar la gráfica. No, pero para darle valor a la gráfica vamos a encontrar otro punto dentro de ese intervalo. ¿Qué punto podemos tomar? Cualquier valor de x que se encuentre entre el intervalo de menos infinito hasta 0. Podríamos tomar si x vale menos 2. La función evaluada en menos 2 es igual a menos el valor de x, que es menos 2 al cuadrado, más 2. Menos 2 al cuadrado es 4 por menos más 2. Esto nos da menos 2. Es decir, que encontramos un punto de coordenada menos 2 en x, menos 2 en y. Ese punto más o menos debería ser este que está aquí. Entonces nótese que con esos dos puntos yo puedo construir la porción de la gráfica que me interesa. Y esta es la gráfica en el intervalo que está desde menos infinito a 0. Ahora vamos a estudiar la función en el segundo intervalo. Recordemos que el segundo intervalo estaría acá. X sería si x es mayor que 0 pero menor que 1. Y esto se traduce, como lo habíamos deducido, a escribir x perteneciente a los valores que están entre 0 y 1. Si x pertenece a ese intervalo, acá dice que la función f de x es igual a 3. F de x igual a 3 es una función constante. La gráfica de una función constante es una recta horizontal. Nosotros ahora, para graficarlo, podemos trazarlo directamente, o simplemente, como es una recta horizontal, buscamos el intervalo donde está definido. Los valores límites de los intervalos son 0 y 1. Veamos, si x vale 0, la función evaluada en 0 es igual a 3, pero recordemos que en este caso el punto sería de coordenadas 0, 3 y lo vamos a marcar abierto. ¿Por qué abierto? Porque realmente la función no toma ese valor. Entonces buscamos acá, vamos a borrar este vértice que está aquí marcado.
Cuando x vale 0, la función vale 3. Cuando x vale 0, la función vale 3. 1, 2, 3. Aquí. Vamos a buscar el otro. Si x vale 1, la función evaluada en 1, esta es una función constante, nos da 3. Es decir, que forma el punto de componentes 1, 3. 1 en x, 3 en y, sería este que está aquí. Y simplemente trazamos una recta horizontal. Desde aquí hasta aquí. Y ahora para cerrar vamos a estudiar la función en el intervalo 3. Si x es mayor que 2, eso significa que son los x que pertenecen al intervalo que va desde 2 hasta más infinito. Nuestra función entonces, acá, nos queda como f de x es igual a menos x más 5. Esto es una función lineal. Por ser una función lineal, podemos reconocer de la ecuación que la pendiente es menos 1 y que el corte con el eje y es 5. Es una función, como la pendiente es negativa, es una función decreciente. Pero como sabemos que es una función lineal, para construir su gráfica basta con tomar dos puntos. Y nosotros vamos a tomar valores que estén dentro de ese intervalo. Entonces veamos, ¿dónde vamos a acordar la función? En 2. Si x es igual a 2, tendríamos que la función evaluada en 2 nos daría menos el valor de x, que es 2, más 5. Nos queda que f de 2 es igual menos 2 más 5, que es 3, y esto me forma el punto de componente 2, 3. Ya que el valor de 2 no lo toma la función, en este caso vamos a graficarlo abierto. Buscamos el valor de 2 en x, 3 en y aquí tendríamos el punto. Vamos a tomar otro punto para construir la gráfica. ¿Qué punto podría ser? Vamos a tomar un valor que esté dentro de ese intervalo. Podríamos tomar 5. Si x es igual a 5, nos queda que la función evaluada en 5 es igual a menos valor de x, que es 5, más 5. Esto nos da 0. Por lo tanto, el punto formado sería de componente 5, 0. Punto 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 estaría acá. Es exactamente el corte con el eje X. Nuestra recta pasa por el punto 2, 3. Acá es abierto, no se nota bien. Y por el punto 5, 0. Y es una recta. Trazamos una recta. Y con eso completamos la gráfica. Bien. Ahora de la gráfica vamos a estudiar el rango de la función. Vamos a mover la gráfica. Una forma sencilla de obtener el rango es proyectar la gráfica sobre el eje de las ordenadas. Es decir, colocamos acá nuestro elemento de proyección y nos damos cuenta que la gráfica desde menos infinito hasta 2 es la proyección de la media parábola. Pero eso es solamente proyectándolo desde el lado izquierdo. Si lo proyectamos desde el lado derecho, vamos acá,
La recta que va hacia menos infinito se proyecta sobre el eje Y hasta 3. Acá en 3, aun cuando la recta no lo incluye, la función constante entre 0 y 1 que ya hemos determinado sí la incluye. Y toda la zona amarilla va a representar, en la proyección, el rango de la función. Por lo tanto, podríamos decir que el rango de la función serían todos los y pertenecientes al intervalo que va desde menos infinito hasta 3 inclusive. Y así concluimos el estudio de la función ramificada.